Hermanos, buenos días esta mañana. Qué gozo poder compartir esta mañana con mis hermanos la palabra del Señor. Sabiendo que cada uno de nosotros vivimos en medio de un mundo que nos atrae, un mundo que también tiene sus luchas, que cada uno de nosotros esta mañana tenemos cargas, necesidades, pero yo les invito esta mañana a que vayamos a la palabra del Señor, levantemos nuestros ojos al cielo, contemplemos la hermosura y la belleza del Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Este año, por la gracia de Dios, hemos estado estudiando el libro de los Hechos. Fue un tiempo maravilloso. Creo que trajo un tiempo también de avivamiento para nuestros corazones, viendo cómo Dios transformó la vida de un hombre, el apóstol Pablo, e hizo de él una persona que pudo proclamar con gracia, con poder, con autoridad el Evangelio. Estos últimos domingos hemos estado estudiando acerca del ser y hacer discípulos y la necesidad que tenemos de realmente ser discípulos del Señor Jesucristo. También en este mes de julio quisiera iniciar una serie basada en el libro de Romanos. Vamos, por la gracia de Dios, si lo permite, a estudiar los 3 primeros capítulos de este libro, de esta carta a los romanos. Creo que el Señor tiene mucho que decirnos en estos pasajes, y quiera el Señor abrir nuestra mente, abrir nuestro entendimiento, abrir nuestro corazón. Esa es mi oración, es mi ruego al Señor, que abran nuestros ojos para ver las riquezas de lo que Él es, de lo que Él nos ha dado y de lo que somos en Cristo Jesús. Cada uno de nosotros tendemos a mirar las circunstancias, tendemos a mirar los vientos que soplan, a ver las cosas negativas, pero estas palabras del Señor aquí en el libro de Romanos es como un viento fresco, es palabra fresca, es aliento que trae vida para nuestros corazones en este mundo y más allá de este mundo. También quisiera que el Señor usara estas palabras para alentar, para consolar, para fortalecer la vida espiritual de cada uno de mis hermanos, y que también cada uno de ustedes tomen y beban de esta agua, agua de vida, para que asimismo puedan saciar la sed espiritual de los que están a su alrededor, de sus amigos, familiares, de las personas con las cuales están trabajando el discipulado, de todo aquel que el Señor ponga a su lado, podamos compartirle estas preciosas verdades, de los papás enseñando a sus hijos estas preciosas verdades. En primer lugar, entonces, les invito a que vayamos al libro de Romanos, capítulo 1. Romanos, capítulo 1. Y esta mañana, si Dios permite, vamos a estar mirando los primeros 7 versículos de esta carta. A manera de introducción, quisiera mencionar que esta es una carta que el apóstol Pablo escribe a una iglesia, a unos hermanos que están en la capital del Imperio Romano, unas personas a las cuales él no conocía personalmente. Él había querido y tenía el deseo de ir y visitarlos y verles cara a cara y conocerles. Solamente él había escuchado de la obra del Señor en sus vidas, solamente él había escuchado de la fe y el fruto que esa fe había traído a estos creyentes en Roma. Se cree que el Evangelio llegó a Roma por judíos, que el día de Pentecostés, como vimos en el libro de los Hechos, los apóstoles llenos del Espíritu Santo proclamaron el mensaje del Evangelio, y estos judíos
viajaron y llegaron a Roma y allí contaron de estas buenas noticias y muchos llegaron a creer allí el evangelio. Pero Pablo no los conocía, simplemente él había querido visitarlos, pero el Señor no le había permitido hasta ese momento eh, ir hasta allá, hacer ese viaje. Sin embargo, Pablo, en su deseo de que estos hombres y mujeres crecieran espiritualmente, el Señor le permite hacia el final de su tercer viaje misionero, más o menos hacia el año 58 después de Cristo, escribir desde Corinto esta carta, una carta que es muy especial, una carta que tiene una riqueza incalculable para todos nosotros como creyentes. En el orden en que están puestas las cartas del apóstol Pablo, la primera de esas cartas, no porque fuera la primera que él escribiera, sino tal vez por su importancia, y pues igual todas las cartas son importantes, pero esta por su contenido y su riqueza espiritual está puesta allí de primeras. Romanos. El libro de los Romanos es un libro que nosotros debiéramos estar leyendo, si es posible, todos los días de nuestras vidas. Leer, 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 orar, 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 meditar, meditar, meditar. Es una carta tan preciosa, tan maravillosa, que realmente nos vamos a sorprender de lo que el Señor es y de lo que Él ha hecho por nosotros. Algo que me motiva a hacer este estudio es justamente eso, asombrarme, asombrarme realmente de lo que Dios es, de lo que Dios ha hecho y de poder identificarnos y de alguna manera saber que esa gracia, ese poder del Evangelio, ese amor de Dios realmente transforma y cambia los corazones de los hombres. Sin más, entonces vamos al primer versículo en el capítulo 1. Dice, Pablo, siervo de Jesucristo, llamado a ser apóstol, apartado para el Evangelio de Dios. Como solía hacer Pablo en todas sus cartas, siempre él como el remitente se va a ponerse de primero en el sentido de explicar quién es el que está escribiendo la carta. Como vimos en el Evangelio, como vimos en el libro de los Hechos, Pablo tenía mucho que decir acerca de su testimonio, tendría mucho que decir acerca de quién era él y cómo Dios le había rescatado, cómo Dios le había salvado, cómo él había tenido un encuentro personal con Dios. Pero simplemente aquí Pablo se presenta como un hombre que dice, Pablo, siervo de Jesucristo. Simplemente aquí Pablo dice, yo soy, esa palabra siervo significa esclavo, pero es un esclavo que no es un esclavo a la fuerza, es un esclavo que es un esclavo que obedece de una manera voluntaria a la voluntad de su Señor, a la voluntad de su Dios, a la voluntad de Jesucristo. Y aquí tendríamos una primera cosa para reflexionar nosotros cuando nos presentamos. ¿Quiénes somos? ¿Sí? ¿Somos esclavos? ¿Somos siervos de Jesucristo? Nos identificamos con Pablo en ese servicio al Señor Jesucristo. Y a medida que vamos a ir leyendo estos versículos, vamos a ir encontrando la razón por la cual Pablo se definía y se describía a sí mismo como siervo. No se avergonzaba en ninguna manera de esa posición de ser esclavo y siervo de Jesucristo. Y luego dice, llamado a ser apóstol. Lo vimos en el libro de los Hechos también, cómo Dios envió a su Hijo y Jesús, estando en esta tierra, escogió a 12 que estuvieron con él. Pero también Pablo dice, a mí como el último me escogió también, dice en 1 Corintios 15, me escogió a mí, me llamó a mí. ¿Para qué? Para ser apóstol. Apóstol significa uno que es enviado, uno que se le encomienda una misión,
Y Pablo, a pesar de no haber visto físicamente al Señor, sí, el Señor se le reveló a él. Y Pablo conoció directamente de los labios del Señor el Evangelio y Dios se le reveló a él por medio de la persona del Señor Jesucristo. Y Pablo vino a ser el último de estos apóstoles, escogido desde antes de la fundación del mundo, escogido desde el vientre de su madre para llevar a cabo una misión muy importante. Aquel que fue el perseguidor, que mató, que asesinó, aquel que consentía con la persecución de los primeros creyentes, aquel que odiaba el Evangelio, había tenido un encuentro personal con el mismo Señor Jesucristo. Pablo, Pablo, ¿por qué me persigues? Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Decía el Señor. Y Saulo decía, ¿quién eres, Señor? Y el Señor Jesús le respondió, yo soy Jesús, a quien tú persigues. Y ahora vemos aquí a este hombre perseguidor, ahora esclavo del Señor Jesucristo. Qué cambio tan impresionante. Y Pablo se presenta como un ejemplo vivo del poder del Evangelio. Dice, apartado para el Evangelio de Dios. Apartado para el Evangelio de Dios. La palabra Evangelio es una palabra que significa buenas noticias. Buenas noticias. Nosotros no estamos tan acostumbrados a las buenas noticias. Generalmente estamos más acostumbrados a escuchar malas noticias. Pero, ¿cuáles eran esas buenas noticias? ¿Qué era eso que hacía que Pablo se dedicara por completo, se ocupara por completo a anunciar este mensaje, a anunciar este evangelio? Esas buenas noticias tienen que ver con una relación de amor. El Dios que creó todas las cosas quería reconciliar al hombre con él. El hombre está separado de Dios por causa de su pecado, pero este Dios le ha reconciliado, este Dios se ha acercado, este Dios se ha hecho hombre, este Dios ha planeado la restauración de el hombre con él, que nos podamos acercar, de que podamos tener comunión, de que podamos tener paz con este Dios. Esas son las buenas noticias. Y Pablo se asombra de esto. Miremos en el mismo libro de Romanos, en el capítulo 11, versículo 33. Romanos 11, 33, dice el mismo Pablo, oh profundidad de las riquezas, de la sabiduría y de la ciencia de Dios. Este evangelio no es una invención humana. Este evangelio no es que el hombre se lo inventó, no proviene de filósofos, no proviene de sabios humanos. Este evangelio proviene de Dios. Oh profundidad de las riquezas, de la sabiduría y de la ciencia de Dios. Cuán insondables son sus juicios e inescrutables sus caminos. ¿A quién le va a caber en la cabeza que para reconciliar al hombre, Dios mismo se tenga que hacer hombre? Dios mismo tenga que morir. Dios mismo tenga que pagar por nuestro pecado. Ese es el evangelio de Dios. Cuán insondables son tus juicios e inescrutables tus caminos. Porque ¿quién entendió la mente del Señor y quién fue su consejero? ¿O quién le dijo a él primero para que le fuese recompensado? Porque de él, por él y para él son todas las cosas. A él sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. El evangelio es de Dios. Y eso es maravilloso. Eso es una noticia maravillosa. Porque justamente es de Dios. Es que tiene poder para transformar. Porque justamente es de Dios. Es que tiene el poder para que produzca arrepentimiento en los corazones de los hombres.
porque justamente es de Dios. Este evangelio transforma, cambia, da nueva vida, hace nacer al que está muerto espiritualmente y le da una nueva vida en Cristo Jesús. Y le da esperanza porque es el evangelio de Dios. Entonces, el primer punto en esta enseñanza es ese origen del evangelio. Y vamos a ver 5 aspectos de este evangelio. El primero es su origen. El evangelio es de Dios, como lo hemos visto. Oh, profundidad de las riquezas, de la ciencia y de la sabiduría de Dios. Dios proveyó, Dios planeó esta manera de reconciliar al hombre con él. En el segundo punto, vamos a ver acerca de la continuidad de este evangelio. Dice en el versículo 2 que él había prometido antes por sus profetas en las santas escrituras. En Génesis capítulo 3 encontramos la caída del hombre, la desobediencia del hombre y cómo el hombre, como en este caso Adán, rechaza a Dios y se rompe esa relación que tenía el hombre con Dios. Y el hombre tiene que ser apartado, separado, sacado del paraíso, expulsado de la presencia de Dios por causa de su pecado. Pero allí mismo Dios hace una promesa en Génesis 3:15. De la simiente de la mujer, Dios levantaría un Salvador que heriría en la cabeza a Satanás, al enemigo. Ese evangelio ya había sido anunciado desde el Antiguo Testamento, desde el mismo Génesis 3:15. Y luego se seguía proclamando ese evangelio del arrepentimiento por medio de los profetas. Dios había prometido un Salvador. Dios luego llamó a Abraham, a quien le hizo la promesa de que por él serían benditas todas las familias de la tierra, de que de su descendencia vendría un Mesías, un Salvador, que sería bendición para todas las familias de la tierra. Y libro tras libro en el Antiguo Testamento siempre iba marcando la línea, siempre iba marcando a Cristo, siempre iba anunciando a Cristo como algo que iba a venir. Y lo cual sucedió en el Nuevo Testamento. Vemos a Cristo Jesús en los evangelios, que vino a este mundo, murió, fue sepultado y resucitó al tercer día conforme a las escrituras. Este evangelio que Pablo predicaba no era algo nuevo, no era algo que él se había inventado, algo novedoso, era algo que ya venía desde el Antiguo Testamento, era algo que Dios ya había revelado. En Hebreos 1:1 dice que Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en la antigüedad, dice, voy a leerlo un momento aquí. Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo. El Evangelio, el mensaje del arrepentimiento siempre ha sido una constante, siempre ha sido un llamado de Dios hacia el hombre. El hombre necesita ser reconciliado con Dios y por eso Dios había prometido un Salvador desde el Antiguo Testamento. El tercer punto lo encontramos en el versículo 3. ¿Cuál es la sustancia? ¿Cuál es el contenido de este evangelio? Y dice acerca de su Hijo, nuestro Señor Jesucristo. El evangelio no son pasos, no son normas. El evangelio tiene que ver con una persona, nuestro Señor Jesucristo, acerca de su Hijo. Este Señor Jesucristo dice que era del linaje de David, humanamente venía de
de la línea de David. Este Hijo de Dios tenía que hacerse hombre, según la carne, dice, que era del linaje de David, según la carne. Jesús vino al mundo, María, José, descendían de la genealogía humana que se desarrolló desde Adán hasta el nacimiento del Señor Jesucristo, y era necesario que este Dios se hiciera hombre y se cumpliera de esa manera la promesa que Dios había dado al pueblo de Israel, de que la nación judía vendría un Salvador y se cumpliría esa promesa a Abraham. Y este Jesucristo tenía que hacerse hombre, porque solamente Él podría cargar con el pecado de todos los hombres. Pero luego dice en el versículo 4 que fue declarado Hijo de Dios con poder. Este que se hizo hombre lo encontramos también allí en Juan capítulo 1, nos dice que el Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. Este Jesús un día fue concebido a través del vientre de una mujer, de María, y vino a este mundo y habitó entre nosotros. Y la historia nos da fe, nos da cuenta de que Jesús fue un hombre real, de que Jesús vino y existió en esta tierra. Porque así se requería, así lo requería el Evangelio de Dios, que Jesús fuera hombre, 100% hombre, pero también que este Jesús fuese declarado Hijo de Dios con poder, según el Espíritu de Santidad, por la resurrección de entre los muertos. Encontramos que este Hijo de Dios vino a este mundo, se hizo hombre y fue a la cruz. Murió por mis pecados, por tus pecados, por los pecados de toda la humanidad. Y vivió en este mundo no haciendo su propia voluntad, sino vino en obediencia a la voluntad del Padre, lleno del Espíritu, lleno de gracia, lleno de amor, guiado por el Espíritu de Dios en todo lo que hacía. Y ese mismo Espíritu le resucitó de entre los muertos. Y aquí está el corazón, y aquí está el poder del Evangelio. Cuando dice que fue declarado, esa palabra declaración significa distinguir el horizonte. No sé cuántos de ustedes han tenido la oportunidad de pararse frente al mar y mirar hacia la distancia y ver el horizonte, ¿cierto? Y a veces ni se puede diferenciar casi el cielo del mar, ¿no? Pero ahí se trata de ver algo, una línea divisoria entre la tierra y el cielo, ¿sí? Fue declarado Hijo de Dios. Jesús es ese horizonte. Jesús es aquel que es ese mediador entre Dios y los hombres. No hay otra manera de conocer a Dios si no es a través de Jesucristo. No hay otra manera de conocer a Dios. Dice Jesús, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Fue declarado con poder. Dios aceptó el sacrificio, Dios aceptó esa sangre, Dios aceptó esa muerte, horrenda muerte en la cruz del Calvario, pero era necesario que así fuese, para que tú y yo pudiésemos tener comunión, pudiésemos tener relación, pudiésemos acercarnos a Dios por medio de la resurrección de el Señor Jesucristo. Fue declarado Hijo de Dios con poder según el Espíritu de Santidad por la resurrección de entre los muertos. Luego dice en el versículo 5, y por quien recibimos la gracia y el apostolado. Pablo y los apóstoles llamados por Dios recibieron esa gracia, recibieron ese don, recibieron ese regalo
para ser llamados luego a anunciar estas verdades. Dice en el versículo 5, para la obediencia a la fe. Para la obediencia a la fe. De eso se trata el Evangelio. El Evangelio tiene que ver con un llamado a la obediencia a la fe. Dice en Romanos 6:16, ahí más adelantico. Romanos 6:16. ¿No sabéis que si os sometéis a alguien como esclavos para obedecerle, sois esclavos de aquel a quien obedecéis, sea del pecado para muerte o sea de la obediencia para justicia? ¿O obedecemos a Dios por medio de la fe o simplemente seguimos siendo esclavos del pecado? Dice, ¿no sabéis que si os sometéis a alguien como esclavos para obedecerle, sois esclavos de aquel a quien obedecéis? ¿Somos esclavos de Dios o somos esclavos del pecado? Sea del pecado para muerte o sea de la obediencia para justicia. Dios hace un llamado a todos los hombres, un llamado a la obediencia a la fe, un llamado a creer, un llamado a ser siervos del Señor Jesucristo. En Romanos 10 dice, Romanos 10:9, que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Una verdadera fe, un verdadero llamado a esa obediencia significa que reconocemos el señorío del Señor Jesucristo sobre nuestras vidas. Significa que reconocemos que Él es el Señor. Significa que reconocemos que Él es Dios. Significa que reconocemos que necesitamos de Él. Por eso cuando se hace el llamado a la salvación, dice, si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Pablo y los apóstoles habían sido llamados a anunciar, a proclamar estas buenas noticias para que las personas que los escucharan obedecieran a la fe, obedecieran a este llamado, se sometieran al señorío del Señor Jesucristo. Dice en el verso 5, en todas las naciones, por amor de su nombre. Este evangelio, hablando del siguiente punto, la extensión de este evangelio y la amplitud del evangelio es un regalo de Dios que ofrece a todo el mundo, a judíos, a gentiles, a hombres, a mujeres. No importa la posición social, no importa tus riquezas materiales, no importa tus estudios. Todos los hombres son objeto, tienen ese alcance de este evangelio. Este evangelio los cubre a todos ellos, quiere alcanzarlos a todos ellos, quiere alcanzarnos a todos nosotros, como nos ha alcanzado. En todas las naciones. Pablo estaba hablándole a los creyentes en Roma, aquellos que no los conocía personalmente, pero sabía que habían creído, habían puesto su fe, habían obedecido a la fe y se gozaba de que ese evangelio que se había empezado a anunciar desde Jerusalén el día de Pentecostés, ese evangelio que proclamaba esas buenas noticias de lo que Jesús, de cumplimiento de esa promesa que Dios había hecho desde el Antiguo Testamento y que se cumplía en la persona de Cristo Jesús, ya ahora resucitada entre los muertos, había corrido como una onda expansiva, había alcanzado
aún a la capital del Imperio Romano. Y Pablo deseaba llegar a Roma. Y Pablo quería conocer a estos creyentes porque también él quería ir más allá, llegar a España, ir más lejos todavía con el Evangelio. Para la obediencia a la fe en todas las naciones, en todos los pueblos, en todas las razas, en todas las lenguas, por amor de su nombre. ¿Qué movía a Pablo a anunciar el Evangelio de Dios? El amor a su nombre, el amor a Cristo, el amor a este Dios que lo había amado tanto que él no tenía otra manera de corresponder a ese amor, sino simplemente de someterse, de rendirse, de ser esclavo, voluntario, por lo que Dios había hecho en su vida, por lo que Dios era, y porque eso valía la pena, porque ese mensaje valía la pena de ser proclamado, anunciado, que todo el mundo lo escuchara. El mismo Pablo dice en Romanos 10, así que la fe es por el oír y el oír por la palabra del Señor. ¿Cómo fue que tú y yo llegamos a ser salvos? ¿Cómo fue que tú y yo llegamos a recibir al Señor Jesucristo? Si no fue porque alguien nos proclamó, porque alguien nos anunció. Dice acá también en Romanos 10, ¿cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo irán sin haber quien les predique? ¿Y cómo predicarán si no fueren enviados? Como está escrito, cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian las buenas nuevas. Yo, por la gracia de Dios, tuve el privilegio de que mi madre me compartiera el Evangelio, de escuchar de sus labios el mensaje de salvación y luego a lo largo de los años ver la evidencia de la obediencia a la fe de mi madre, de ver su ejemplo y ver la realidad del Evangelio en esa vida, que ha impactado mi vida hasta el día de hoy. Y así quisiera que fuese la bendición, que Dios usara nuestras vidas, cada uno de nosotros, para seguir proclamando este precioso Evangelio. Primero, en el interior de nuestros hogares. Como padres tenemos esa gran responsabilidad de anunciar, de proclamar, pero no solamente esto, sino de vivir esta fe, de vivir este Evangelio que transforma y cambia nuestras vidas. Y ser portadores de ese mensaje y ser modelo de ese mensaje a nuestros hijos primeramente y luego los que están a nuestro alrededor, nuestros familiares, nuestros vecinos, nuestras comunidades, donde quiera que el Señor nos lleve, ser portadores de esas buenas noticias por amor de su nombre. Estamos en medio de un mundo caótico, estamos en medio de un mundo complejo, de un mundo incierto, pero por encima de este mundo hay un Dios que reina, hay un Dios que tiene el poder, hay un Dios que tiene el control, hay un Dios que ha dado a su Hijo amado, Cristo Jesús, para reconciliarnos, para darnos esperanza, para darnos paz, para perdonarnos. De eso se trata el Evangelio, de eso se trata nuestra vida, de beber, de alimentarnos de Cristo y de dar a conocer a Cristo en todas las naciones por amor de su nombre. Luego empieza ya hacia la parte final, Pablo empieza a hablar de estos destinatarios y dice, entre los cuales estáis también vosotros, llamados a ser de Jesucristo. Ese llamado que el Señor había hecho a Pablo para anunciar el Evangelio de Dios que tiene que ver con Jesucristo, les había alcanzado. Los romanos no podían jactarse de que Pablo o que Pedro o alguno de los grandes apóstoles les había anunciado el Evangelio.
Cosa maravillosa. Dios usó a otros hombres judíos que salieron de Jerusalén el día de Pentecostés y llegaron fielmente anunciando por amor del nombre de Cristo el evangelio a estos romanos. Y entonces Pablo les dice a estos que no conocía: ustedes también están entre este grupo. Ustedes hacen parte de estas naciones, de estos hombres y mujeres que Dios ha llamado, entre los cuales estáis también vosotros, llamados a ser de Jesucristo. Esta mañana hablando acerca de el llamado que el Señor nos hace. Aquí el Señor nos muestra que hemos sido llamados a ser de Jesucristo. Qué cosa tan maravillosa y sorprendente. Llamados a ser de Jesucristo. Romanos 8:28, un pasaje muy conocido para muchos de nosotros. Romanos 8:28 y 29. Y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Conforme al propósito, conforme a la voluntad de Dios, conforme a los planes de Dios, fuimos llamados, fuimos escogidos. Porque a los que antes conoció también los predestinó para que fuesen hechos conformes a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Fuimos llamados a ser de Jesucristo, fuimos llamados a ser como Jesucristo. Qué cosa maravillosa, qué cosa tan sorprendente. Si nos miramos a nosotros mismos, diríamos: no hay nada bueno en nosotros, es que no hay nada bueno en nosotros. Pero la voluntad de Dios, el amor de Dios, el poder de Dios nos transforma y nos trae de una situación probable a una condición maravillosa. Ser hijos de Dios, ser parte de la familia de Dios. Dice en el versículo 7, ya hablando de los destinatarios: a todos los que estáis en Roma. Y luego dice: amados de Dios. ¿No te sorprende esta mañana esta declaración? Que tú y yo seamos amados de Dios realmente, que Dios nos ama. Es verdad, Dios te ama, Dios me ama, Dios me ha escogido por su gracia, por su misericordia, sin haber hecho yo nada especial, sin haber hecho yo algo que lo mereciera. Él me escogió, Él me llamó a ser de Jesucristo. Y ahora dice que soy amado. Y esto tiene que ver con nuestra identidad como creyentes. Tú eres amado. Nunca lo olvides. Tú eres amado. El hijo pródigo desechó su herencia, la derrochó, vivió para sí, hizo su propia voluntad. Pero ahí estaba su padre, esperándolo, aguardándolo. Y cuando se le acabó todo esto al hijo pródigo, se queda pensando y dice: en casa de mi padre hay muchos siervos, pero volveré a mi padre y le diré: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, no merezco ser llamado tu hijo. Y se regresa, este hijo pródigo, a su casa. Y está allí el padre con sus brazos abiertos y le recibe. Y le quita esa ropa sucia que trae. Y le hace poner un nuevo vestido y pone un anillo en sus manos y hace una fiesta. Porque este que se había perdido ahora ha regresado. Amados de Dios. A mí me anima, a mí me consuela, a mí me asombra ser amado de Dios. Que Dios haya pensado en mí desde antes de nacer para que sea de Jesucristo.
para que sea un instrumento, para que sea un fiel testigo de la realidad del Evangelio en este mundo. Todos los que estáis en Roma, amados de Dios, llamados a ser santos. Esa es otra cosa maravillosa. A los que Dios llama, a los que Dios ama, Dios también los santifica. Nos ha llamado para ser santos. Cosa sorprendente. ¿Yo santo? Sí. ¿Tú santo? Sí. Somos santos. Somos un pueblo santo. Somos una nación santa. Somos un pueblo especial. No por nosotros. No por nosotros en ninguna manera. La gloria es de Dios. Por lo que Él ha hecho. Porque Él es santo, sus hijos son santos. Nos ha dado esa identidad también. Somos santos porque hemos sido redimidos, porque hemos sido perdonados. ¿Y la prueba de eso cuál es? Su Espíritu Santo mora en nosotros. Eso me ha sorprendido mucho este año, meditando esto. Que su Espíritu Santo mora en mí. ¿Cómo es posible? Por la fe en Cristo Jesús. Él ha perdonado, Él ha limpiado, Él me ve en Cristo, santo, limpio, sin mancha. Ese es el Evangelio. Y cuando vivimos de esa manera, cuando echamos mano de lo que Dios ha dicho en su palabra, cuando creemos lo que Dios es y lo que Él ha dicho, nuestras vidas cambian. Nuestro entorno cambia, nuestra familia cambia, nuestras relaciones cambian. Porque es el poder del Evangelio el que transforma y da vida. Finalmente está el saludo que hace Pablo. Gracia y paz a vosotros de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Esa gracia, ese don, ese regalo inmerecido que es el Evangelio, que está a la disposición de todo aquel que quiera venir y creer, simplemente creer en Jesús. Tan sencillo, pero que implica tanto esa decisión tan importante que solamente la podemos tomar en este mundo. Una vez que partamos de este mundo, ya no podremos tomar decisión para ser salvos, para creer en el Evangelio, para creer en Jesucristo. Gracia y paz a vosotros. Hoy podemos tener paz. Tenemos paz para con Dios y tenemos la paz de Dios en nuestros corazones. Nuestro pecado, éramos enemigos de Dios, ahora somos sus hijos. Nos ha acercado, nos ha reconciliado. Quiere tener una relación de amor con cada uno de nosotros. Tenemos paz para con Dios. Es verdad que pueden estar rugiendo los vientos, tengamos pruebas, dificultades, luchas, pero hay paz, porque el Señor dice, yo soy, no temáis, yo estoy aquí, yo estoy contigo, yo soy tu Dios, que te levanta, que te sostiene. Y si aún llegásemos a partir de este mundo, mis hermanos, no hay mejor lugar que estar con el Señor, que estar en su presencia. Pero mientras que estamos en este mundo, Él ha prometido estar con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. No estamos solos. No estás solo. No estás sola. Dios, aquel que te ama y lo ha demostrado en la cruz, nos ha dado gracia y nos ha dado paz. La paz de Dios y la paz del Señor Jesucristo. Mis hermanos, es tan maravilloso, es tan sorprendente el Evangelio que simplemente el Señor abra nuestros ojos
abra nuestro entendimiento para que nos deleitemos, para que disfrutemos y para que no querramos, no anhelemos otra cosa más preciosa, más maravillosa que conocerlo a Él, que amarlo a Él y vivir para que otros también le amen y le sirvan. Mis hermanos, les invito a que sigamos leyendo estas páginas de estos primeros capítulos, del 1 al 3, porque es lo que vamos a estar meditando y estudiando en estos próximos domingos, por la misericordia y la voluntad del Señor, y que estas verdades transformen, sigan cambiando nuestra manera de vivir, nuestra manera de pensar, y que sigan esto en la medida en que cambia nuestra manera de pensar, tiene repercusión, tiene impacto en aquellos que nos rodean. El Señor siga bendiciendo su palabra y produzca ese amor por esta palabra y estas verdades. Señor, te damos gracias esta mañana por tu palabra preciosa y gracias, Señor, porque el Evangelio es tuyo, Señor. Gracias, Señor, porque solamente tú podías haber planeado, diseñado y podías haber llevado a cabo esta preciosa obra de salvación por medio de Cristo Jesús, nuestro Señor y Salvador. Gracias, Señor, porque nos amaste, porque nos alcanzaste, Señor, y aún sigues alcanzando, Señor, y aún sigues tocando corazones y aún sigues transformando vidas, Señor. Padre, que mientras que estemos en este mundo, no anhelemos otra cosa, Señor, sino amarte, servirte y honrarte con todo nuestro ser, Señor. Cautívanos con tu amor, Señor. Cautívanos con tus palabras, que tu Espíritu Santo, Señor, haga mella de estas palabras en nuestras vidas y asimismo los proclamemos a otros, las enseñemos a otros con gozo y compasión, Señor. En el nombre de Cristo Jesús. Amén.